Centro Cristiano Amigos. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a todos los que estamos aquí, los que nos están sintonizando por cualquiera de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales también, sean bienvenidos. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a todas esas personas que nos están sintonizando el día de hoy y que posteriormente, bueno, también lo podrán ver, ya que todos nuestros servicios quedan guardados ahí en nuestra plataforma. Y bueno, pues es un gusto poder saludarles, estar nuevamente en casa. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Gracias también a nuestros pastores por la confianza de permitirnos compartir la palabra en esta noche. Y yo sé que, bueno, saldremos con una palabra de parte de Dios que de antemano, como usted ya lo sabe, siempre primeramente Dios nos habla a nosotros. Y bueno, pues en esta noche yo quiero compartirle algo que Dios habló a mi espíritu, que Dios habló a mi corazón. Y quiero tomar el tema de esta noche en modo atento. ¿Cómo se llama? En modo atento. Por ahí cuando usted viaja en el avión, ahí le piden que ponga su celular en modo avión, ¿verdad? O a veces subimos por ahí alguna publicación en nuestras redes sociales y decimos ando modo fiesta o modo chacha, ya depende de lo que usted ande haciendo, ¿verdad? Pero nos ponemos en algún modo, en alguna manera, ¿no? Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes sobre este tema en modo atento. Y quiero que me acompañe, por favor, vamos a poner este fundamento bíblico en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 1. Yo sé que hemos recibido muchas predicaciones de este pasaje, pero yo sé que Dios va a hablar el día de hoy a nuestra vida nuevamente. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Ok, vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, dice, está atento. ¿Cómo está? Atento a la palabra de Jehová. Ok, en este pasaje el profeta enfatiza y le dice al rey Saúl que esté atento a la palabra de Dios. Sabes, a través de los tiempos, Dios siempre se ha interesado en darle instrucción a sus hijos, en darle instrucción a su pueblo. Y anteriormente Dios se comunicaba con el pueblo de Israel a través de profetas, a través de sacerdotes. Y en este caso, el profeta Samuel va con Saúl y le dice: está atento a la voz de Dios, porque Dios te va a dar una instrucción muy precisa. Y yo sé que en este tiempo Dios tiene palabra también para ti y para mí. Y necesitamos estar atentos todos los días, escuchar. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que oye, pero no escucha. Yo no sé de cuáles seas tú, de los que oye o de los que escucha, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. El oír es percibir los sonidos, percibir que alguien está hablando, percibir una canción, percibir, no sé, algún sonido en la calle. Pero escuchar es diferente, porque escuchar es poner atención a lo que estás percibiendo. Y muchas veces, les decía hace un momento, oímos, pero no escuchamos. Y en esta ocasión el profeta le dice al rey Saúl: pon atención, está atento a la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios todos los días tiene una palabra para ti y para mí. El problema es que no estamos atentos. El problema es que muchas veces la gente no está atenta a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Cuando Dios habla es porque Él tiene dirección, es porque Él tiene estrategias, es porque Él tiene instrucciones que
Él mismo nos quiere entregar, o que Él te quiere entregar a ti y a mí. Ahora, escucha, la palabra atento, si tú lo googleas ahí, te vas a dar cuenta que significa oír inteligentemente. El estar atento significa oír inteligentemente. Y no es que solamente prestemos atención a lo que a nosotros nos conviene, ¿sabes? Porque hay mucha gente que quiere que Dios le diga lo que Él quiere escuchar. Pero hace algunos días yo te decía, Dios está más interesado en responderte a ti, en darte a ti lo que necesitas, que darte lo que tú quieres. Porque muchas veces lo que tú y yo queremos no es un beneficio para nosotros, al contrario. Pedimos cosas y dice la Biblia que no recibimos porque pedimos mal, ¿cierto o no? Para nuestros propios deleites. Entonces Dios está más interesado en darte a ti y a mí lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. Ahora, al no estar tú y yo atentos a la palabra de Dios, al no estar atentos, Saúl, a la palabra de Dios, ¿sabes qué pasó? Se desconectó de Dios y se desconectó de su padre espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Pero Saúl, escuchó al profeta, oyó al profeta, pero no atendió la palabra que Dios le estaba dando. No atendió la instrucción que Dios le estaba dando en ese momento. Y Samuel le está diciendo a Saúl, ponte atento. ¿Qué quiere decir esto? Conéctate, porque ¿sabes qué? La desconexión trae pérdida. Si tú te desconectas, sufrirás pérdida. Si tú te desconectas de Dios, sufrirás pérdida. Si tú te desconectas de una casa espiritual, yo estoy seguro que sufrirás pérdida. El hombre, al desconectarse de Dios allá en el huerto, sufrió pérdida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? El hombre sufrió pérdida. Y tú y yo, al igual, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, esto genera pérdida en nosotros. Pero si permanecemos conectados a la palabra de Dios, tendremos éxito en la vida. Si tú permaneces conectado, si tú permaneces atento a la voz de Dios, a la instrucción de Dios, tenlo por seguro que tendrás éxito en la vida. Pero sabes, hay tanta gente fracasada, hay tanta gente que no tiene éxito en la vida. ¿Sabes por qué? Porque está desconectado de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, no te desconectes. Está atento a lo que Dios está hablando. Permanecer conectados tal vez nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, o porque no nos gusta que nos digan qué hacer, o no nos gustan a lo mejor a veces que nos ordenen o que nos den una instrucción. Queremos hacer las cosas a nuestro propio entendimiento, queremos hacer las cosas a nuestro propio gusto. ¿Sabes? Hay muchísima gente que está haciendo, que está trabajando, que está realizando cosas que Dios nunca le mandó a hacer. Y se está desgastando y está invirtiendo sus fuerzas, pero está haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Y esto está tremendo. ¿Por qué? Porque no hay mayor desperdicio que tirar o desperdiciar el tiempo, amados. Es tiempo perdido, es vida perdida, es algo que ya no se puede recuperar. Y necesitamos estar atentos a lo que Dios está hablando. Necesitamos estar conectados para poder funcionar. Necesitamos estar conectados con Dios para poder tener éxito. Te pongo un ejemplo. Este teléfono es un teléfono, pues le llaman teléfono inteligente, ¿no? El que tú tienes también, porque tiene un montón de cosas.
Pero ¿qué pasa si yo no lo conecto a la energía? Se descarga y no sirve absolutamente para nada. Así es el ser humano, amados. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, se desconecta del propósito de Dios, pasa exactamente lo mismo que con este celular. Solamente sirve para pisar papeles, porque no tiene otra función. Necesita estar conectado a la fuente. Y Samuel le está diciendo a Saúl: pon atención, está conectado a la instrucción de Dios. Cuando tú y yo nos desconectamos de Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones y hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay tanta gente, te decía hace un momento, que está haciendo cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Saúl se desconectó y tomó decisiones e hizo cosas o acciones que estaban fuera de la instrucción de Dios. Pero hoy yo quiero que analicemos un momento y estemos atentos a esta palabra, a lo que nos enseña, a lo que nos quiere hablar Dios a través de esta palabra. Y debemos, amados, entender que en esta porción encontramos algunos puntos importantes, algunas cosas que tú y yo debemos de hacer para poder estar conectados, para poder estar en ese modo atento a la palabra de Dios. Y número uno, necesitamos en primer lugar poner atención, estar atentos. En ese mismo capítulo, en el capítulo 5, versículo 3, Dios le da la instrucción a Saúl. Escucha, dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo te pregunto, ¿la instrucción de Dios fue clara? ¿Sí? ¿Había algún lugar a duda ahí de lo que Dios estaba diciéndole a Saúl? No, ¿verdad? Fue claro. La instrucción fue clara. Pero ¿qué pasó con Saúl? Al no estar atento, al no estar con esa atención a la palabra de Dios, hizo todo lo contrario. Saúl se desconectó. Y sabes, la atención está ligada a la obediencia. Di conmigo: mi atención está ligada a mi obediencia. Porque entonces fue Saúl y enfrentó a los amalecitas. Y la Biblia dice que todo lo vil, todo lo feo, en cuestión de ganados, no voy a pensar que de gente fea, de eso no. En cuestión de ganado, los animales más flacos, los que estaban ahí en el corral y que ya estaban a lo mejor los animales viejos, y a todas las demás personas, la Biblia dice que Saúl mató a todos ellos, pero lo más gordo, lo más bonito del ganado, dice que lo escogió. Pero hay algo más, amados, que hizo Saúl. Dice que capturó al rey Agag, al rey de Amalec, y se lo llevó. Pero no fue todo eso, amados, sino que se lo llevó a su palacio. Y yo puedo imaginar que ahí en la mañana los dos reyes tomaban café. Porque la Biblia no dice que lo tenía preso, ¿sí dice? No. Dices que se lo llevó. Y yo me estaba imaginando, al estar leyendo esta porción, que estos dos reyes, estos dos hombres comenzaron a tener esa comunión, comenzaron a platicar experiencias, comenzaron a tener esa amistad y empezaron a hacer pactos. Cuando Dios le había dicho a Saúl que terminara con todo. Y todo, amados,
en latín, en griego, en hebreo, en español, en inglés, todo es todo. Pero Saúl empezó a dar pequeñas concesiones, no estuvo atento a la voz de Dios. Y se llevó al rey a su casa, se llevó todo aquel ganado precioso, todo aquel ganado gordo, supuestamente para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y Dios le dice, ¿se agrada más Dios en los sacrificios que en la obediencia? De hecho, se agrada más Dios de la obediencia. Y Saúl se lleva al rey. ¿Sabes? Hay muchas personas que Dios les ha dicho, que Dios les ha dado una palabra, que tienen que terminar con algo que está guardado en su corazón, así como Saúl metió a su palacio a ese rey. Hay personas aquí que conviven, que duermen. Hace algunos días en el campamento de adolescentes, les compartía a los chicos, y yo les decía, muchas veces, amados, dormimos con el enemigo. Y no es porque esté alguien ahí, es porque nosotros mismos le hemos dado cavidad a que el enemigo esté con nosotros. Y sabes, Saúl le abrió la puerta de su palacio, le abrió la puerta de su casa a su peor enemigo. Convivía con él, cenaba con él, comía con él, desayunaba con él, platicaba con él. Y sabes, cuando yo empecé a leer esto, me llamó mucho la atención. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios mandó a que exterminara a Saúl a este pueblo? ¿Por qué le ordenó que matara tanto animales como personas? Y me llevó la palabra de Dios a Éxodo, al capítulo 17, versículo 8 al 16. Y ahí dice la razón por qué Dios quiso exterminar al pueblo de Amalec. En el versículo 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ok, entendamos, amados. Dice la Biblia, Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Yo no sé si se te haya o se te haga parecido, encuentres algún parecido en esto. Hay alguien antes de Amalec que quiso atentar contra el trono de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue? ¿Quién fue quien atentó primero contra el trono de Dios? ¿Quién? Satanás. Dígalo sin miedo, Satanás. Atentó en contra del trono de Dios y fue destituido. Entonces, Amalec, amados, entendamos, es una extensión del mismo Satanás. Representa el pecado, representa el orgullo, representa la rebeldía que se aloja en el corazón del ser humano. Saúl metió a su peor enemigo. ¿Y cuántas cosas tú y yo hemos permitido que entren a nuestro corazón? ¿Cuántas cosas has permitido tú que entren a tu corazón? La rebeldía, el orgullo y todas esas circunstancias nos desconectan del corazón del Padre. Dios le dio esa palabra específica a Saúl, pero él no lo tomó en cuenta. Saúl tenía la responsabilidad de terminar la tarea, porque sabes, muchas veces tú y yo hemos cedido pequeñas concesiones por medio del odio, del rencor, de la rebeldía, de la mentira, de la ira, de la fornicación, del adulterio, de la envidia, de la crítica, del orgullo, de la desobediencia, de la deshonra y muchas otras cosas más.
Y muchas veces estamos viviendo con el enemigo. Vivimos con odio, vivimos con rencor, vivimos con mentira. Vivimos con tantas cosas y estamos haciendo exactamente lo mismo que Saúl cuando Dios nos ha dicho que saquemos, que expulsemos de nuestro corazón todas esas cosas. ¿Estás recibiendo algo en esta noche? Lo veo muy callado y eso me pone nervioso. Pero sabes, Dios habló a mi vida en este sentido. Porque le hemos dado oportunidad a nuestro peor enemigo. Le hemos abierto puertas a nuestro peor enemigo. Y te recuerdo algo. La Biblia dice, quien se constituye en amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Está tremendo, ¿no? Saúl le abrió la puerta a su peor enemigo. Y en esta noche Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿sabes? Necesitamos tener mucho cuidado, estar atentos a qué es lo que nosotros le abrimos la puerta. No vaya a ser que a lo que nosotros le abramos la puerta sea el causal de nuestra muerte. Lo vamos a ver más adelante. La rebeldía y el orgullo nos desconectan del corazón del Padre. Necesitamos estar atentos. La orden de Dios era clara para Saúl: mata todo. Mata todo. Ahora, el enemigo, amados, más peligroso, escúchame bien, y si quieres apúntalo. El enemigo más peligroso no es el que está afuera. El enemigo más peligroso es el que está adentro. Muchas veces nos preocupamos por el que está afuera, pero dejamos vivo al que está dentro. Saúl metió a su enemigo al palacio. Y sabes, tuvo que ir Samuel para matarlo, porque Saúl no estuvo atento. Ahora, hay algo bien importante. Dios cambia nuestro corazón, pero es nuestra responsabilidad cuidarlo. Dios cambia tu corazón. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Dios hace un cambio en nosotros. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo ahora, todas las cosas viejas pasaron y que de ahí en adelante todas son hechas nuevas. Pero es mi responsabilidad cuidar mi corazón, cuidar el templo del Espíritu Santo, cuidar mi templo, cuidar a que yo le estoy abriendo las puertas. Observa, está atento, porque lo que tú no matas, tarde o temprano te matará. Y no me estoy refiriendo, amado, se oye crudo, pero no me estoy refiriendo a una muerte física, sino a una muerte espiritual. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esto le pasó a Saúl, amados. Lo que Saúl no mató, lo que Saúl no destruyó completamente, más tarde lo mató a él. ¿Quieres leerlo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, acompáñame por favor. En el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Ay, jole, ya se me perdió. Primer capítulo del segundo libro de Samuel, en el primer versículo. Vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl. ¿De dónde? Del campamento de Saúl, rotos sus vestidos
y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Versículo 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine del monte Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí. ¿Qué le respondió? Soy Amalecita. Ay, jole, 1, 2, 3. ¿Y a quién Dios le había mandado que matara? A todos los amalecitas. Le dice: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que pongas sobre mí, que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Wow. Amados, lo que Dios le había ordenado a Saúl que aniquilara por no estar atento, por no obedecer la instrucción de Dios, él mismo lo mató. ¿Te das cuenta? Qué importante, amados, es estar atentos a la voz de Dios. Es estar atento a la instrucción de Dios, ¿sabes? Porque lo que tú no matas, tarde o temprano te matará a ti. Lo que tú no conquistas, tarde o temprano te conquistará a ti. Que no nos pase lo que le pasó a Saúl. Que no te pase lo que le pasó a este hombre por desconectarse de Dios, por no estar atento a la palabra y a la indicación de Dios. ¿Sabes? Dios siempre, siempre, todos los días tiene una palabra y una indicación para ti y para mí. De ti y de mí depende que nosotros estemos atentos y hagamos lo que Él nos dice. Y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a este hombre. Y que muchas veces, amados, nosotros estamos pasando las consecuencias de nuestra desobediencia y decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está ocurriendo eso? ¿No será porque te estás desconectando? ¿No será porque no estás atento a la voz de Dios? ¿No será porque no estás atento a la indicación que Dios está dando para tu vida? Si Dios te está diciendo ve a la derecha, tú vas a la izquierda. Si Dios te está diciendo no, tú estás diciendo sí. Si Dios te está diciendo sí, tú estás diciendo no. ¿No será que estamos tomando las decisiones por nuestra propia cuenta y no estamos haciendo lo que Dios nos está ordenando que hagamos? Vivimos afanados en cosas que Dios no nos está diciendo que hagamos. Vivimos desgastados, vivimos afanados, vivimos estresados porque cometemos el mismo error que Saúl. No estamos haciendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Necesitamos conectarnos, amada familia. Necesitas estar atento, necesitamos estar atendiendo a la voz de Dios. ¿Por qué? Escucha la desconexión de Saúl. No hay peor cosa que aún en la desobediencia el ser humano piense que está haciendo las cosas correctamente. Porque hoy en día, amados,
En este mundo la gente a las cosas buenas les llama malas y a las malas les llama buenas. Y están queriendo meter a nuestros jóvenes un montón de filosofías, un montón de culturas, un montón de enseñanzas torcidas, falsas, que van en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros lo permitimos, amados. Pero necesitamos estar atentos a la voz de Dios, a lo que Él nos está hablando en este tiempo. Y debemos de estar atentos y saber, amados, tener el entendimiento cuando tú y yo nos equivocamos. Porque Saúl se equivocó, pero él no sabía, él no se dio cuenta. El domingo pasado nuestro pastor nos hablaba y nos decía: tú no necesitas que alguien vaya y te diga estás mal, estás pecando. Tú no necesitas que alguien vaya y te confronte. El Espíritu Santo que está en ti es el que te confronta, es el que te guía, es el que nos dice cuando estamos mal. El problema es, ¿sabes qué? Que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. El problema fue que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Y dice la Biblia de Sansón que el Espíritu de Dios se apartó de él y él jamás se dio cuenta. Y esto mismo, cuando te desconectas de Dios, eso mismo le pasó a Saúl. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante desde Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Escucha, dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo te pregunto, ¿fue cierto que cumplió la palabra de Jehová? Pero para sus ojos sí. ¿Por qué? Porque estaba desconectado. No estaba atento a la palabra que Dios le había dado. Hay tanta gente desconectada de la palabra de Dios. Hay tanta gente que vive con una venda en sus ojos, que no sabe qué hacer. Y hay tanta gente en las iglesias que vive y está mal y no sabe que está mal, porque se desconectó, porque no está atento a lo que Dios le está diciendo. Yo no sé cómo estés tú el día de hoy, pero a mí Dios me habló a través de esta palabra que necesito estar atento a la voz de Dios. Y yo quiero pedirte en esta noche que te pongas de pie. Antes de recoger diezmos y ofrendas, yo quiero orar por ti. Yo no sé cómo esté tu vida, ¿sabes? Al final de la vida de Saúl, una malecita fue el que lo destruyó, el que lo mató. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si tú y yo nos desconectamos y no escuchamos la voz de Dios, si les damos rienda suelta a nuestras pasiones, si le damos rienda suelta a nuestros deseos carnales, ¿sabes qué? Tarde o temprano, eso mismo te llevará a la muerte. Y hoy quiero dejarte con esta palabra. Ten cuidado a qué le abres tu corazón, a quién le abres la puerta de tu corazón. Saúl le abrió el palacio, la puerta de su palacio, a Agag, el rey amalecita. Y al final, una malecita terminó con él. Que no te pase lo mismo que a Saúl. Hoy en esta noche Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, que es tan importante que tú y yo estemos atentos a la indicación
y a la palabra de Dios. Quiero invitarte en esta noche, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y quiero orar por ti. Si has estado atento a otras voces, si has estado escuchando otras voces, si has oído ruidos, o si has oído un sonido, pero no has escuchado, hoy quiero invitarte a que escuches atento la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo para tu vida, para mi vida? No te desconectes, conéctate con Dios. Cierra la puerta de tu corazón al pecado. Cierra la puerta de tu corazón a la tentación. Cuida tu corazón, guarda tu corazón, guía tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú sigues teniendo una palabra. Tú, Señor, abras nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar tu voz, que podamos escucharte, Señor, de una manera clara, de una manera, Señor, donde podamos obedecer lo que tú estás hablando a nuestra vida. Señor, queremos estar atentos a tu voz, atentos a tu llamado, atentos a tu palabra. Señor, queremos caminar en obediencia a tus mandamientos y a tus estatutos. Señor, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos atentos a tu voz. Porque dice tu palabra que nosotros, Señor, escucharemos tu voz y te seguiremos. Que nosotros, Señor, escuchamos tu palabra y atendemos y vivimos tu palabra. Señor, te damos gracias porque yo sé que aquí en esta noche, Señor, hay gente entendida, gente que ha abierto sus oídos a tu palabra y gente que de aquí en adelante, Señor, estará presta, estará atenta, estará conectada a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Centro Cristiano Amigos.